Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Otro reto sanitario enfrentan autoridades y la población de Honduras ante el notable incremento de enfermedades de transmisión viral como el dengue con sus secuelas de muerte y malformaciones congénitas a causa del Guillain-Barré como una de las variantes de este mal. De igual forma, se alerta de la posible expansión de la enfermedad conocida como paperas, mal que además encierra un componente de responsabilidad social en el caso que la comunidad no acate las medidas de prevención que recomiendan las autoridades. Incluso, al alertar de la presencia del fenómeno del niño este año en el país, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, recomendó a la comunidad para que desde sus hogares contrarresten las secuelas sanitarias del fenómeno, al mantener limpios los solares y mejorar el manejo del agua, entre otras cosas. Al 21 de mayo del 2018, un total de 2.700 casos de dengue registraba el sistema sanitario de Honduras. De estos, 112 son del tipo grave, informaban las autoridades de epidemiología de la Secretaría de Salud. Solo en esa semana hubo un registro de 810 casos de pacientes con dengue, aseguró la jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud, Diana Núñez. La mayoría de los casos se concentran en el norte, centro y caribe del país, por lo que las autoridades insisten en que el mejor antídoto es la prevención doméstica, por lo que la población debe de mantener aseadas las casas y eliminar los criaderos Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. En comparación a Centroamérica, excepto Costa Rica, donde no se reportan víctimas, Honduras reúne el mayor número de muertes contabilizados por esta enfermedad viral durante el 2018. Las autoridades sanitarias de Panamá reportan 3 fallecidos, uno en El Salvador, un fallecido y otro sospechoso en Guatemala y Nicaragua 2. Según un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en El Salvador se reportaban 198 casos de dengue y más de 7.648 están en observación durante el año anterior. En Panamá, de acuerdo con Salud de ese país, hay al menos 3.677 casos de dengue confirmados, mientras en 2017 fueron 4.828 casos. Ante el incremento de casos por la enfermedad en varios países del continente, la Organización Panamericana de la Salud lanzó en noviembre una alerta epidemiológica en la que recomienda a los Estados miembros implementar preparativos de respuesta para evitar la transmisión del virus y evitar más muertes por este padecimiento. La alerta destaca que si no se aplican intervenciones oportunas para controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, habrá un aumento de casos en 2019, cuya magnitud dependerá de la intensidad y efectividad de las medidas de prevención y control implementadas. Alcides Martínez, jefe de redes integradas de servicios de salud, explicó que capacitan a la población en el tema, especialmente en el departamento de Cortés, donde se reportan de 80 a 90 casos semanales para un acumulado de 1.400 casos. Sin embargo, la queja de las autoridades es que las comunidades no están respondiendo como se debe, pues eliminar los criaderos es un trabajo comunitario. Es por el bien de los ciudadanos, porque es su salud la que se encuentra en juego y no hacen mucho por protegerla, dijo el galeno. Las autoridades de salud alertan, además, de que desde septiembre pasado se han dado un fuerte brote de paperas o parotiditis que podría afectar a más de 3 millones de connacionales entre 20 y 49 años de edad, expuestos a contraer el mal viral. Para septiembre de 2018, un total de 5.514 casos de paperas reportaba el programa ampliado de inmunización a nivel nacional, considerada cifra extraordinaria que preocupa a las autoridades. Conforme a las autoridades sanitarias, el promedio anual de la enfermedad se ha mantenido en alrededor de 138, pero desde el año pasado la cifra de pacientes se disparó por encima de 5.000 infectados. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es el último día del mes de enero del 2019. Quedan 11 para finalizar este año. Rápido se fue el primer mes. Ya mis compañeros Isabela Chévez y Arteaga han hecho la introducción del tema de hoy, el incremento de enfermedades transmitidas por los zancudos. Tengo 3 distinguidas damas que van a orientar al pueblo hondureño cómo combatir esto. Lamentable lo que decía ahí Fernando Arteaga e Isabela Chévez. Honduras es el país donde más muertes se producen por este tipo de enfermedades
transmitida por los zancudos. Presento a la representante de la OPS en Honduras y alguien que ayuda mucho al país, Piedad Huerta. Bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Es un gusto que esté aquí. Don Edith Rodríguez es la jefe de vigilancia del sector salud. Bienvenida. Gracias, buen día. Y la exministra Roxana Araujo de Epidemiología está también con nosotros. Bienvenida. Cuéntenme en este momento cuál es el panorama de epidemiológico en Honduras. Me preocupa eso que decíamos en la introducción, que somos el país donde más muertes existen producto de estas enfermedades. Bueno, buen día. Como usted lo menciona, no podríamos compararnos con los demás países que tengamos el mayor número de casos de muerte, pero sí hemos registrado un mayor caso de número de personas con dengue grave. Por supuesto que esto es debido a que estas personas han contraído la enfermedad del dengue y al no tomar las precauciones necesarias de buscar los establecimientos de salud, por supuesto después desarrollan este problema y además que se automedican antes de buscar los establecimientos de salud. Piedad, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el panorama epidemiológico de Honduras, ya que usted ahora ya tiene un panorama claro de muchas cosas, no solo de esto, de lo que pasa en el sector salud de nuestro país? Claro que sí. Bueno, mire, la Organización Panamericana de la Salud está preocupada. Estamos preocupados por la situación de dengue y de otras arbovirosis en toda la región centroamericana, pero especialmente aquí en Honduras, que es donde me toca estar a mí. Sin duda alguna, el número de casos aumentó proporcionalmente bastante con relación a años anteriores y eso nos trae como consecuencia el que ahora estemos teniendo un mayor número de casos también de dengue grave, que nos preocupa muchísimo, porque inclusive pues el número de muertes que se han presentado durante el año pasado pues es de preocuparnos. Si bien es cierto, siempre las personas que tienen otros padecimientos asociados, otros padecimientos al lado de la presentación de estos padecimientos, pues son personas que son más vulnerables y pueden tener mayor riesgo de gravedad o de inclusive de muerte, como son el adulto mayor, personas mayores de 60 años, que es donde más se presenta el índice de muertes, y personas que tienen otras patologías como diabetes o enfermedad respiratoria. Así es que estamos preocupados, también estamos preocupados por el alto número de personas con el diagnóstico de Guillain-Barré o inclusive con ya los casos que se presentan como sospechosos para inicio del año. Así es que hemos estado colaborando muy de cerca con la Secretaría de Salud, acá con la doctora Edith, trabajamos muchísimo y con la Secretaría de Salud en determinar y tratar de encontrar formas de compartirle a la población diferentes recomendaciones para tratar de disminuir la proliferación de mosquitos, que a fin de cuentas es uno de los factores que nos ha generado este alto índice de casos, especialmente dengue y otros padecimientos de arbovirosis. Yo siento que cuando se habla de esta enfermedad, nosotros los hondureños, como mucha gente no cree que es broma y no toman las medidas necesarias. Doctora Araujo, usted fue ministra de Salud también. ¿Cuál es la situación que vivimos en este momento? Y de septiembre acá, del año pasado, ¿cuáles son los males que más han crecido? La problemática de salud es compleja, no solo para nuestro país, sino para muchos países del continente americano y del resto del mundo. Y más compleja se hace con la presencia de enfermedades como las arbovirosis, que ahora pues no solo hablamos de dengue, sino que hablamos de Zika, de chikungunya, cada una con su particularidad de hacer daño a la salud. Enfermedades sumamente complejas que cuando decimos que llegan a un país es para que se queden, porque sus causas son multifactoriales y al ser multifactoriales no depende su control, porque ni pensamos en hablar de erradicación de estas enfermedades, sino que solo de controlarlas. Y al tener muchos factores que inciden para la aparición y que se mantengan presentes durante muchos años, esto hace que las cosas sean más difíciles, porque no solo es el sector salud el que debe de estar involucrado en la prevención y el control de las mismas, sino que tenemos que hablar desde el nivel local, lo que son los gobiernos municipales,
lo que es el sector de educación y bueno, y podríamos incluir muchos más. Esto hace que sea más difícil aún la coordinación intersectorial, porque por mucho que lo querramos hacer, al final de cuentas, la batuta se le queda a la Secretaría de Salud siempre. Y la Secretaría de Salud, a pesar de que su quehacer es la atención médica de los pacientes, también se ha visto involucrada en el control del vector, que es sumamente complejo y sumamente difícil. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Y qué hacen ustedes? Bueno, en cuanto a la Secretaría de Salud, se están haciendo varias actividades de control y como bien lo dijo la doctora Araujo, nos está tocando luchar contra el vector. Hasta este momento se están capacitando personal a nivel de todas las regiones para tener esas capacidades de que se pueda detectar en qué momento podemos actuar con el vector, ya sea en la fase de huevo o cuando es larva o en la parte de zancudo, ya de zancudo que es el adulto. Entonces, para cada una de esas etapas se están haciendo muchas actividades, como que es ir a hacer visita domiciliar con el apoyo de toda la población, incluyendo a las municipalidades en cada uno de los lugares donde estamos en brote. Han estado activando las mesas intersectoriales, donde se ha estado trabajando en forma coordinada con ellos. Ha estado también COPECO y otros organismos ONG que nos han estado contribuyendo y por supuesto quien más ha estado de la mano ha sido OPS, que ha estado siempre a la par con nosotros tratando de hacer todas estas actividades. El capacitar personal para que puedan detectarnos realmente cuál es el zancudo que está afectando. Tenemos inclusive insectarios donde se pasan haciendo constantemente pruebas para ver la resistencia que tiene el zancudo a diferentes insecticidas. Sí. Sí, bueno, tal y como lo ha dicho Edith y también como lo dijo la doctora Araujo antes, yo creo que el trabajo de todos unidos para tratar de resolver o disminuir la problemática a nivel ambiental es sumamente importante. Yo siempre en los diversos foros que tengo oportunidad de participar, le invito a las familias, a las personas desde el mismo hogar a hacer lo necesario para mantener el zancudo alejado de las casas. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniendo la limpieza dentro de la casa y en el patio alrededor de la vivienda, disminuyendo los criaderos de mosquitos, es decir, todos los artefactos que guardan agua y en los que se puede desarrollar la larva del mosquito y posteriormente convertirse en un zancudo. Inclusive el agua limpia, fíjese don Raúl que el agua limpia también puede desarrollar el zancudo. Así es que hay que mantener los receptorios de agua. Explíquenos cómo que el agua limpia, claro, que uno cree que está limpia. Claro. Ahí van los zancudos también. También, en todos los almacenes de agua, donde hay agua, ahí puede haber larvas de mosquito que se pueden reproducir y crecer y convertirse en zancudos. Así es que hay que mantener todos los recipientes en donde hay agua en la casa, así sea agua limpia, tapados. O definitivamente si no es agua que se esté guardando por una razón doméstica, que se tire, como pueden ser el agua de los floreros, o los recipientes del agua de las mascotas en la casa, hay que cambiarla diariamente. En fin, todo eso que facilita la proliferación de los mosquitos. Luego, hay que mantener los mosquiteros en la casa para evitar que los zancudos, los mosquitos, entren a las viviendas y por lo tanto pues puedan hacer daño a las personas. Y por otro lado, ahí nos vamos abriendo, ¿no?, de la familia a la comunidad, en donde es la comunidad de la mano con todos los sectores, con el alcalde, de la mano con educación, con los profesores de la escuela, con la iglesia, que se unan para hacer este trabajo de limpieza y que pueda ser de verdad un trabajo bien realizado que nos ayude a disminuir la proliferación de mosquitos. Eso es algo sumamente importante. Y por otro lado, desde el sector de la salud, bueno, la detección oportuna, el diagnóstico adecuado, el tratamiento adecuado de las personas que llegan con sintomatología es lo que nos va a determinar que la persona pues, pueda pasar muy rápidamente por un padecimiento o inclusive que pueda agravarse.
Así es que esto es parte del trabajo que se tiene que hacer a nivel comunitario, lo decían bien las doctoras, lo que es lo intersectorial es sumamente importante, no es una responsabilidad exclusiva de salud, no, es una responsabilidad de todos los sectores, con un componente muy fuerte en los alcaldes. A nivel municipal es donde se llevan a cabo las fumigaciones y es muy importante que se hagan de manera adecuada, a la hora adecuada y con los insecticidas adecuados. Algo importante, don Raúl, de saber es que ahora estamos estudiando la resistencia de los mosquitos a los insecticidas. O sea, así como los seres humanos desarrollamos resistencia a los medicamentos o a los antibióticos, los mosquitos también van desarrollando resistencia a los insecticidas y de pronto lo que hace 2 años era efectivo, ahora ya no es efectivo. Entonces, de la mano con la Secretaría de Salud estamos haciendo investigación en ese sentido para que el país adquiera los insecticidas que son necesarios de acuerdo a las cepas que están circulando y a su nivel de resistencia a los insecticidas. Sí, permítame un momento, voy a ir con mi compañero Gerlin Díaz. Gerlin Díaz está con Daisy Suazo en el Centro de Salud Miguel Paz, allá en San Pedro Sula. Gerlin, adelante y vamos a... Bien, en un momento voy a ir con Gerlin. Ya, Gerlin, adelante. Buenos días, licenciado. Así es, a esta hora estamos ubicados aquí en el Centro de Salud Miguel Paparahona del barrio Medina de San Pedro Sula y me acompaña la epidemióloga Daisy Suazo para que nos hable en relación pues a este contagio de dengue tanto clásico como también el dengue grave que se registra y que ha dejado pues una gran cantidad de pacientes hasta la fecha. ¿Cómo se tienen aquí las estadísticas, doctora? Buenos días. Sí, bueno, realmente en las 3 primeras semanas del 2019 pues se ha mantenido la tendencia. Hemos estado en la semana 1 con un total de 34 casos, luego observamos un aumento en la semana 2 a 45 y luego pues un descenso a 34 casos en la semana 3. Sin embargo, comparado con las 3 primeras semanas del 2018, estamos muy por encima de los casos que sí tuvimos en el año anterior y con los de dengue grave en las 3 primeras semanas del 2018 no hubo ningún paciente reportado en los hospitales. Sin embargo, en este año ya llevamos un total de 90 casos que han estado pues en los hospitales y muchos pues realmente con situación de riesgo. Pues el año anterior finalizamos también en alerta, ¿verdad? Con un total de 50, 57 casos por semana epidemiológica, cosa que no lo habíamos visto en los últimos 5 años en la ciudad de San Pedro Sula. Doctora, esto solamente los que buscan atención médica en los centros públicos, pero hay una gran cantidad en los centros privados. Sí, nosotros ya para este año estamos haciendo una coordinación, estamos girando una nota a todos los hospitales privados para que esos casos que ellos están reportando sean notificados aquí a la región metropolitana de San Pedro Sula y poder nosotros realmente mapear donde están surgiendo casos, que sabemos que ahí hay circulación del virus. Si nosotros nos vamos a monitorear el vector hay en toda la ciudad, o sea, todo el mundo dice hay zancudos, no necesariamente es Aedes aegypti, ¿verdad? Sabemos que hay otras especies que también pican, que se alimentan también de sangre, pero que no transmiten enfermedades como es el Culex. Sin embargo, si la privada también, si lo que son clínicas privadas nos están notificando, nosotros podemos saber realmente dónde hay casos, porque eso si no se notifican, no se cuantifican. Sin embargo, nuestros referentes son el Hospital del Seguro Social y el Hospital Mario Catarino Rivas. ¿Cuáles siguen siendo los municipios más contagiados? Bueno, nosotros tenemos cerca, ¿verdad?, nuestros vecinos que son de la departamental de Cortés, Choloma y Villanueva, que están reportando casos semana a semana, igual que San Pedro Sula. Por todo lo que incluye el dengue, ¿cuántos casos más o menos? Bueno, nosotros en lo que va de las 3 primeras semanas tenemos un acumulado de 130 casos de dengue no grave y 90 casos de dengue que pueden ser dengues con signos de alarma o dengues graves, ¿verdad? Que son los que buscan atención en hospitales. Hay muchos que se automedican, doctora, y esto agrava la situación de salud de ellos. Sí, es preocupante, ¿verdad? Y nosotros los casos que han estado en los hospitales les hemos dado seguimiento y todos coinciden con la aplicación de medicamentos inyectables. Incluso lo llaman un cóctel. Entonces combinan antipiréticos, que es para bajar la fiebre, con antiinflamatorios. Incluso algunos están combinando con esteroides. Entonces
entonces esto les produce mayor riesgo a un caso grave, porque muchos de ellos son antiagregantes plaquetarios y pueden producir sangrados masivos que ponen en riesgo la vida. ¿Cuántos días son los críticos de un paciente? Sí, eso es importantísimo que la gente lo conozca. El 5.º día es el día en que la fiebre baja y es el día que tiene mayor riesgo una persona de complicarse, de provocarse lo que se llama shock y caer en un shock refractario, que es sumamente difícil poder rescatar a una persona en ese estado. Entonces, cuando la fiebre baja, hay que estar monitoreando el dolor abdominal, la palidez extrema y la frialdad de manos y plantas de pies son signos sumamente de alarma, que la persona tiene que acudir a un establecimiento, o si es un niño, esos padres tienen que llevarlo. Y recomendar no automedicarse, que sea evaluado desde el primer día de la fiebre por un personal de salud que está capacitado y es el que realmente determina si lo va a manejar de manera ambulatoria, con evaluaciones cada 24 horas, con control de hemogramas, o si lo va a referir a un hospital y debe de manejarse de forma hospitalaria, ¿verdad? Con un monitoreo ahí dentro del hospital de todo lo que son sus signos vitales y cuidando lo que son los signos de alarma. Si nos vuelve a repetir cuáles son esos mínimos indicios que presenta el paciente cuando comienza con estos malestares del dengue. Sí, caída de la fiebre, ¿verdad? Que por lo general es al 5.º día, pues puede variar, ¿verdad? Caída de la fiebre, palidez extrema, dolor abdominal y frialdad de plantas de pies y manos, y puede la persona incluso rechazar los alimentos, ¿verdad? Que cuando una persona ya empieza y se alimenta, ya nosotros podemos saber que esa persona ya salió de su etapa crítica. Doctora, usted habla del 5.º día, pero muchos pacientes dicen, me siento mal del cuerpo, me empezó a doler el cuerpo, tengo dolores articulares. Sí, sabemos que se le llama incluso fiebre quebrantahuesos, ¿verdad? Entonces, desde el primer día la persona se siente sumamente mal, ¿verdad? Ese del dolor en las articulaciones, eso es característico y la persona tiene que acostarse. O sea, es una enfermedad que le obliga a usted tener reposo. Sin embargo, sabemos de personas que incluso quieren estar en sus centros de trabajo. Bueno, hemos tenido casos de años anteriores cuando han habido epidemias de personas que van y juegan un partido de fútbol y ya en la noche pues ya han fallecido, ¿verdad? Porque la persona cree que el acostarse lo va a sentirse peor. No, es una enfermedad que amerita reposo, líquidos abundantes y manejarse la fiebre, y lo que se recomienda es acetaminofén. ¿Las estadísticas de muerte, doctora? Bueno, nosotros hasta ahorita no tenemos ninguno certificado por la comisión. Sin embargo, hay casos que se están investigando y que es la comisión la que va a determinar si fue por causa o por otra causa. La combinación de estas enfermedades virales con enfermedades crónicas de base, pues realmente se complican, como son diabéticos, hipertensos, personas con problemas cardíacos. Las embarazadas las tenemos que vigilar de cerca porque se pueden complicar. Muchísimas gracias a la doctora Daisy Suazo, que nos ha dado pues estadísticas de lo que es el dengue aquí en la zona norte del país, así como también las recomendaciones y aquellos síntomas iniciales que presentan siempre los pacientes. Y es que esta enfermedad pues ataca de igual forma y puede causar la muerte tanto a niños, a personas adultas, así como también a adultos mayores. Esto es lo que podemos informarles desde lo que es el Centro de Salud Miguel Paparahona. Vuelvo con usted. Buenos días. Doctora Araujo, gracias. Herlin, ¿y tenemos medicamentos para contrarrestar eso? Porque el problema aquí, y que lo hemos hablado y estuvimos en una reunión, me acuerdo, con Piedad Huerta, el problema aquí que no hay medicinas, o malos hondureños ganan licitaciones, dan medicinas vencidas, ojalá que eso se acabe. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, ¿usted que siempre dice la verdad? Algunas veces, ¿verdad? El tratamiento para las 3 enfermedades al inicio debe ser sencillo, porque son analgésicos tipo paracetamol, líquidos orales abundantes, podríamos decir que los sueros de hidratación oral podrían funcionar muy bien, y el reposo, que es esencial. Sin embargo, si hablamos de las complicaciones, sobre todo de 2 enfermedades, como es el dengue con sus 4 serotipos, y que lamentablemente a más serotipos se exponga una persona, mayor riesgo de poder presentar complicaciones hemorrágicas. Es decir, si usted ya ha tenido dengue por el serotipo 1
y luego es expuesto a un serotipo 2, usted tiene una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones hemorrágicas de la enfermedad o presentaciones atípicas de la enfermedad, cosa que no se miraba antes. Después de la epidemia del 2010, el dengue nos dejó una gran experiencia en el país. O sea, ya no solo era el dolor abdominal, sino que eran presentaciones de tipo cardíaca que no la mirábamos antes. Adolescentes que llegaban a la consulta con taquicardia, con problemas cardíacos, y de repente a nadie se le podía ocurrir que era dengue lo que estaba en ese momento afectando. Afecciones cerebrales y de algunas otras complicaciones que nos dejó esa epidemia del 2010. Yo creo que la Secretaría de Salud ha venido sufriendo cambios. Es una secretaría compleja, sumamente difícil, con una cantidad de hospitales considerables, 3 de ellos de referencia, 5 de referencia nacional, por decirlo, incluyendo el San Felipe, el Instituto Cardiopulmonar, el Catarino, el Hospital Escuela, por decir algunos. Tenemos a nivel nacional el sistema de salud, más de 1.600 centros de salud, donde la atención médica, podríamos decir que de esos 1.600 solo se da como en 400 o 500 y el resto es atendido por el personal de enfermería. Con esa complejidad nos enfrentamos en el día a día y con problemas no solo de dengue, zika y chikungunya, sino que con cualquier cantidad de problemas. Entonces podríamos decir que para este tipo de enfermedades la Secretaría creo que sí, en este momento está en condiciones de poder atender los pacientes que están llegando al sistema sanitario público, porque bien lo decía el periodista de San Pedro Sula, hay un subregistro bastante grande de todas aquellas personas que se quedan en sus casas, que se automedican, o de aquellas otras personas que llegan al sistema privado de la asistencia sanitaria. Pero en este momento, y previendo lo que ocurría a finales del año pasado, que ya la Organización Panamericana de la Salud había dado una alerta al resto de los países de Centroamérica, del continente americano, con una alta incidencia de casos finalizando, cosa que no se mira. Porque la historia natural de la enfermedad nos dice que a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre ya hay un descenso bastante significativo de la enfermedad. Sin embargo, el año pasado no fue así. Y esperábamos que este año pues iniciara con una alta incidencia como se está observando en San Pedro Sula y en el Distrito Central. Con estos parámetros que ya se han observado, creo que está por demás decir que las acciones de prevención se deben de intensificar en este momento, en una temporada seca, porque ya cuando llega la temporada de lluvia es muy poco lo que se puede hacer. ¿Causas del repunte? Mire, en este momento lo que tenemos el problema son el cambio climático. Creo que la semana pasada Ecopeco inclusive mencionó que vamos a entrar a una etapa seca, pero en estos momentos lo que está contribuyendo en el caso de Tegucigalpa es el clima que es frío y eso hace que el vector, el adulto, no circule. No así en la zona norte, que allá llueve y posteriormente sale el sol. Es un clima favorable para que el zancudo pues, pueda estarse reproduciendo y tener esos criaderos que día a día se está luchando contra ellos. Por eso se está tratando de actuar contra el adulto y tanto con la larva. Entonces se están haciendo jornadas de fumigación en horas de la madrugada y posteriormente después de las 6 de la tarde para evitar esto. Ahí, para que, desgraciadamente, como hay tanta violencia y delincuencia en Honduras, ¿cómo se identifica a las personas de salud pública que tocan las casas de la gente? Porque la verdad la gente le da temor en los barrios, en las colonias, bueno, en cualquier parte de Honduras, le da temor que llegue alguien a tocarles y decirle, soy de salud pública y ábrame la puerta. ¿Cómo están identificados? Bueno, en estos momentos se está trabajando bastante con lo que es los voluntarios de salud, o sea, de las comunidades donde ellos son reconocidos, y entonces para que el personal de la Secretaría pueda ingresar a estas zonas, contamos con el apoyo de una de estas personas que son miembros, o sea, viven en esas comunidades, por lo tanto ellos solicitan los permisos a las personas pues, que tienen estos grupos y así se logra ingresar y poder visitar cada una de las viviendas, pero claro, siempre es con el acompañamiento de la comunidad. En caso contrario no podemos porque el riesgo uno tiene que cuidarse, pero sí recomendamos por ese motivo de que siempre se estén haciendo las medidas de prevención, que la gente debe de hacerlo constantemente, a diario,
El hecho que ahorita hayamos tenido una disminución de los casos no significa que esto ya paró, sino que tenemos que prepararnos sobre todo para finales de febrero, donde podemos tener un aumento de los casos. Si me permite. Sí, claro. Con la pregunta que usted ha hecho es algo sumamente importante, porque generalmente el personal de la Secretaría de Salud, con lo único que han dado identificado es con su carnet, pero eso fácilmente cualquiera lo puede mandar a hacer. En el hecho, Bueno, si hacen chalecos de las cosas policiales. Y de los derechos humanos y todo eso. Sí. Entonces, es bien difícil porque la población, realmente el miedo que en los últimos años se ha venido generando por la delincuencia común o por el crimen organizado es enorme. Y de hecho, si alguien llega, cualquiera de nosotros, si alguien llega a tocar, y generalmente andan 2 personas, que son varones, entonces, y de repente hasta mujeres, pues si ahora las mujeres andan asaltando. Entonces, para uno es un riesgo poder abrirle la vivienda o que la persona que está en ese momento, la muchacha de la casa, o sea, tiene indicado de que no abra la casa. Ya desde ese momento que esa casa no es abierta, ya se considera positiva. Y eso incrementa el riesgo de la transmisión del virus a través de los vectores. Es sumamente complejo realmente en los últimos años poder decir que se pueden llegar a todos los barrios y colonias, del Distrito Central. Una, por la capacidad del personal técnico. Es poco el personal técnico que hay a nivel nacional. Y si miramos la cantidad de viviendas que hay, y ahora con los cambios de las sustancias que se usan para el control del vector en su forma de huevo o de larva, pues mucho más complejo. Antes podríamos decir que teníamos el Temefos, que lo podíamos aplicar cada 2 o cada 3 meses y teníamos la seguridad de que aquella pila iba a estar con esa bolsita durante 2 o 3 meses. Ahora, con la aplicación del BTI, que es de aplicación semanal, es sumamente complejo. Una, no hay el suficiente recurso humano para ir semana a semana a la cantidad de viviendas que tienen ciudades tan grandes como San Pedro Sula o como el Distrito Central. Eso hace que todavía sea mucho más difícil el control del vector. Tal vez, don Raúl, reiterar lo que dije antes, la autorresponsabilidad aquí es fundamental, que las familias asuman la responsabilidad de su vivienda y de su entorno y que mantengan limpia el área, limpias las casas, limpios los patios, los mosquiteros adentro, inclusive alrededor de la cama y en las puertas y ventanas. Y luego lo que es el ponerse el repelente contra los mosquitos. Eso también es muy importante, especialmente si se van a hacer actividades al aire libre. Entonces, ante lo que usted pregunta, un factor fundamental es la autorresponsabilidad, el que las familias seamos partícipes de cuidar de nuestra salud con acciones muy concretas y muy fáciles de llevar. Mantener la casa limpia, libre de receptorios de agua, inclusive y tapada los receptorios o los almacenes de agua limpia. Aquí uno dice, tiene dengue, pero entiendo que hay varios tipos de dengue. Si le explicamos a la gente eso también, claro. Y cómo uno puede detectar que tiene dengue, porque hasta se llega al hospital y hay veces que dicen, no es dengue, y después que si es dengue, es algo bien complicado. Mire, eso depende ya la Secretaría de Salud tiene definiciones de casos, o sea, definiciones que van dirigidas al personal de salud que brinda la atención inmediata al paciente, es decir, tanto a los médicos generales como a los médicos especialistas. En este momento se ha estado capacitando sobre todo al personal del Hospital Catarino Rivas y lo que es el Seguro Social. Se tuvo una jornada intensa con ellos capacitándolos en el manejo de los pacientes. ¿Qué sucede? Sí tenemos diferentes serotipos. Tenemos el 1, 2, 3 y 4, pero el que más está circulando es el serotipo 2. Ahora, la sintomatología... ¿Cómo es el serotipo 2? Esa parte biológica, molecular, entonces que se detecta a través de los laboratorios. Ahí está hablando en chino. O sea, háblenos en hondureño. ¿Cómo es la cosa? Es un tipo de virus que se transmite y de los cuales cada uno de ellos tiene un tipo de, ¿cómo podríamos?, de severidad del cuadro clínico que se puede presentar. En el caso de que estamos ahorita con el serotipo 2, se puede detectar a nivel se le toman muestras sanguíneas al paciente y estas después son analizadas a nivel de laboratorio con pruebas ya específicas que se le llama el PCR, que es en tiempo real para poder determinar si se trata de este tipo de serotipo. Entonces ya es a nivel laboratorial. El cuadro clínico al inicio es similar,
Pero ¿qué sucede cuando estamos con el serotipo 2? Este es el que nos puede llevar a que después la persona de tener ese cuadro como sintomático que mencionó la doctora Daisy Suazo, puede pasarse a lo que es el dengue grave. Si la persona deja mucho tiempo sin ser tratado a nivel de personal de salud. Entonces eso conlleva a que rápidamente puedan desarrollar el dengue grave, que implica pues que por supuesto ser hospitalizado, lo cual pues aumenta un poco los costos de cada uno de los hospitales al tener este tipo de paciente, porque sí, como bien lo dijo la doctora Araujo, en este momento la Secretaría de Salud cuenta con toda la capacidad y la logística para poder atender este tipo de pacientes en estos establecimientos de salud que son de referencia nacional. Deme un minuto, don Horacio, me dice el apellido porque no quiero pronunciarlo mal, está desde la zona sur del país, en Choluteca. Don Horacio, buenos días. Muy buenos días. Estaba oyendo el diálogo que tienen ustedes de la enfermedad del zancudo. Nosotros aquí mantenemos nuestra casa bien limpia y todo, pero ¿qué pasa? Que al otro lado están pasando, ahí uno deja gente emigrante que van para los Estados Unidos, pagan cubanos, venezolanos y de todos los países, de que no sirve si ellos vienen contaminados. No hay una oficina allá que controle ahí en Guasable o en algo, porque nosotros cuando vamos a Nicaragua nos meten ahí para analizarnos si vamos con alguna enfermedad. Yo quisiera pues que tal vez el gobierno pueda hacer algo, porque esa gente viene contaminada de países grandes donde son islas pues, y otra cosa, la fumigación de las casas, aquí no existe nada. Bueno, nunca salen a fumigar. Toda esa gente que solo pasa esperanzada a la huelga, la deberían de comprar una bomba si el gobierno tiene ahí cosas para poder combatir esa enfermedad. Bien, bueno, del sur de Choluteca están diciendo eso. Sí, puedo mencionarle que precisamente la semana pasada se ha estado fumigando cada una de las aduanas por vía terrestre para evitar de que en esos lugares esté el criaderos, porque sí se hay del acúmulo de objetos alrededor de las oficinas, inclusive dentro de las oficinas. Ahora, a través del Reglamento Sanitario Internacional, se están creando lo que son las oficinas sanitarias internacionales que deben de estar colocadas en cada uno de los puntos de entrada del país. Pero esto no solo es responsabilidad de la Secretaría de Salud, sino que debe de intervenir otros organismos como ser Gobernación, tienen que estar parte del personal de aduanas. Bueno, es algo interinstitucional para poder tener estas oficinas. Ya en lo que es el Aeropuerto Internacional de Toncontín, ya se está creando, se está además con el apoyo de OPS, se está colocándosele toda la parte de materiales para poder y tener un recurso médico para que esté brindando esa atención inmediatamente cuando se detecte una persona que viene con algún síntoma. Doctor Araujo, y la gente que va a las casas y fumiga y eso, ¿es gente preparada o es gente que solo llega y pone esa cosa ahí? Mire, para empezar, vamos a quitar Mire esto de vamos a quitar esto de la fumigación de la mente del hondureño, de que eso es la solución al problema. Y si usted mira... Permítame, repita eso, oye, que no es la fumigación la solución del problema para contrarrestar el dengue. Pero los hondureños eso creemos. Sí, porque... Yo también creo eso. Mire aquel que se está riendo porque cree lo mismo. Todos creemos que le echan eso y ya pero todo. Usted no tiene la culpa, ni él tiene la culpa de creer eso. La culpa la tuvimos nosotros en su momento cuando enfocábamos los procesos de fumigación como la panacea de que eso le iba a resolver el problema. No, en las campañas de educación se tiene que orientar a la población, como bien lo dijo la representante de OPS, licenciada Huerta, de que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. O sea, la responsabilidad de mi casa es mía, soy yo la que tengo que responder eso. En la parte laboral es un grupo de personas que son las responsables de esa oficina. Este canal tiene responsables de que estén revisando las pilas, las cisternas, todo lo que tengan, todo recipiente que contenga agua.
Sin embargo, le hemos dado ese mal concepto o esa mala percepción a la población de que llegando con las campañas de fumigación les vamos a resolver el problema. Les resolvemos el problema inmediato, es decir, ese insecticida que se usa para los mosquitos Aedes no es un insecticida de acción residual como se usa para el de la malaria, sino que solo dura en el ambiente suspendido media hora, después las partículas caen al suelo y pare de contar. Se murió el zancudo que hizo contacto con las partículas del insecticida, pero los que no se murieron ahí van a seguir. Y si tiene criaderos con larvas, la siguiente semana va a tener la misma cantidad de mosquitos o mucho más. Entonces, sí, el personal de la Secretaría, estamos hablando de yo no sé, Edith, si siguen siendo los 1.600 técnicos de salud ambiental a nivel nacional o pueden ser menos. Menos. Bueno, entonces imagínense menos, por decir aquí. Tegucigalpa tenía, cuando a mí me tocó ser jefe de programa, 1.600. 1.600 a nivel nacional. El Distrito Central era el que más tenía, 280 personas en aquel tiempo, 250, perdón, en aquel tiempo. Divida usted 250 personas en más de 1.000 barrios y colonias que hay aquí. ¿Cuánto le toca a cada barrio y cada colonia? Ajá, solo el Alonso Suazo. Pero yo pensé en todo Honduras. Imagínese todo Honduras. Pero es que todo Honduras está, o por ejemplo, hay municipios que solo tienen un técnico de salud ambiental. Sí. Hay otros municipios que no tienen ni uno. Por ejemplo, tenemos el sector tenemos aquí Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas, y si mal no recuerdo, la Villa San Francisco, donde solo hay un técnico de salud ambiental que va un día a cada municipio. ¿Qué puede hacer esa persona en un día? Nada. Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? Por eso pregunté, si están preparados y me faltó, ¿y cuántos son? Y aquí en Honduras ya somos un montón. Bueno, hay un montón en relación a cómo éramos antes. Solo, la Flor del Campo, la Rivera Hernández en San Pedro Sula. Yo creo que un factor, perdón doctora, un factor muy importante es la fumigación es complementaria a un abordaje mucho más integrado entre los diferentes sectores, en donde la familia tiene que tener mucha responsabilidad de mantener sus entornos limpios y luego, como bien dice la doctora Araujo, los ámbitos de trabajo, incluidas las escuelas, por supuesto. Pero también hay que considerar cuáles son las zonas de mayor incidencia para tener un mayor control en esas áreas, un mayor abordaje, como es Cortés, San Pedro Sula, Olancho y Lloro, que es donde más se han presentado los casos durante el año pasado y donde ya empezaron a presentarse. Cortés, San Pedro Sula, Olancho y Lloro. Ahí en esas comunidades es donde se ha presentado el mayor número de casos. Un punto importante, Cortés, San Pedro, Lloro y Olancho son departamentos... Y el Distrito Central. Bueno, sí. Los 5 departamentos más grandes. Sí, así es. Mayor concentración. Imagínense Cortés con lo de las maquilas. Sí. Con una persona que llegue con el virus y que estén los mosquitos ahí, no solo va a ser una persona, va a ser decenas de personas infectadas. Y con los cambios que han tenido los virus últimamente, hay estudios recientes donde, por ejemplo, el del Zika, antes en el mosquito se tardaba en reproducirse el virus de 7 a 15 días. Sin embargo, estos virus han tenido mutaciones y ahora se reproduce de 2 a 6 días, mucho más rápido. Claro, y han desarrollado la resistencia a los insecticidas, aún más importante porque esa forma de abordaje es sumamente costosa. Lo que usted decía al principio, doctora, es sumamente importante. El estudio de la susceptibilidad o resistencia a los insecticidas idealmente se debería hacer cada 2 años, sin embargo no se puede. Pero si se hiciera cada 5 años, no estuviéramos nosotros trabajando a ciegas, por decirlo así. ¿Para qué vamos a comprar un insecticida en cantidades abundantes para todo el país si de repente ese insecticida ya no le hace ni cosquillas al mosquito? Eso es como engañarnos, ¿verdad? Entonces, eso de los estudios pareciera que es como retórica, pero es sumamente importante. Muy importante. Eso nosotros lo pudimos ver justo en la epidemia del 2010, que ha sido una de las más grandes de dengue de toda la historia del país, donde habían sectores como Villanueva, Los Pinos, aquí cerquita, donde usted entraba y hacía un barrido del 100% de las casas,
con aplicación de Temefos, con la aplicación de las fumigaciones y todo lo que usted quiera. A la siguiente semana la misma positividad y no bajaba. Entonces fue cuando decidimos, en medio de la epidemia, hacer el estudio. Así es. Y ahí fue donde vimos la resistencia. Entonces, a cambiar en el camino el insecticida que se iba a utilizar. Eso es sumamente importante. Son enfermedades que datan de, el dengue, podríamos hablar que desde la dinastía Ming, en el año 340, ya se hablaba de los mosquitos que volaban con aguas venenosas. Imagínense cuánto ha durado. Nadie de los países puede decir que se puede erradicar, porque para erradicar una enfermedad de esas tiene que haber una voluntad también política grande, es decir, darle al 100% de la población el abastecimiento del agua potable, darle al 100% de la población la eliminación de los desechos, que son los factores primordiales para que estos criaderos se mantengan. Y eso, pues nosotros sabemos que tenemos años y años de estar hablando que la cobertura de estos servicios solo llega al 60% de la población. Sí, permítame. Los productores me dicen que hay que hacer una pausa. En un momento continúo con mis invitadas hablando de este tema de las enfermedades de salud, especialmente las transmitidas por los zancudos. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. El presidente Hernández anunció que la sequía este año va a ser mucho más fuerte que el año anterior. Anotábamos anoche qué índice podría tener el fenómeno El Niño, que se pronostica con mayor impacto, lo que estoy diciendo, para este año, sobre estos temas sanitarios en el país. Bueno, en cuanto a eso, nosotros, la Secretaría de Salud se está preparando en estos momentos con un plan de intervención donde se está contando con todos los recursos necesarios para poder abordar previamente, no esperar que lleguen esos meses, sino que previamente ya a partir del otro mes, bueno, prácticamente mejor dicho la otra semana, comenzar a implementar lo mismo. Esto ha sido una orden de la ministra de Salud con el acompañamiento del viceministro y nos han estado apoyando OPS por otro lado para poder hacer ese plan de intervención. Sobre todo localizando aquellos lugares que son de riesgo. Como bien se mencionaron los departamentos, pero el departamento en sí no todo, sino que aquellos municipios que se encuentran en riesgo en cada uno de los departamentos que tenemos a nivel nacional, dando énfasis en el departamento de Lloro, la región de Lloro, que más que todo está localizado a nivel del Progreso. Y en cuanto a San Pedro Sula, todo el municipio como tal, como región, y en la región de Cortés. Entonces ahí se está priorizando. Posteriormente recordemos que El Salvador lo tenemos fronterizo y el paso que se tiene constantemente de la población entre los departamentos de Valle y Choluteca son otras zonas que se están también visualizando para poder implementar las medidas ahí a través. Este plan de intervención no solo está dirigido a la atención del paciente, sino que va hacia la parte de la prevención, como bien lo han estado mencionando acá la representante y la doctora Araujo, a la prevención dirigido qué hacer en la parte de educación a las personas, a la población, qué podemos hacer. Recordemos que el zancudo ahora se ha vuelto doméstico, vive dentro de nuestras casas, lo podemos encontrar debajo de una silla, hasta debajo de nuestras camas, si es posible, está el zancudo. Entonces, hacia esa población dirigir todas estas medidas de prevención. La prevención nos sale más barato, pero aún así tenemos que tener una fuente financiera que en estos momentos pues la Secretaría de Salud y el apoyo de OPS lo estamos uniendo para poder dar esas medidas de prevención en forma inmediata en los meses de febrero y marzo, ¿verdad? Que vamos a estar ahí para poder evitar llegar, no vamos a esperar que nos llegue el mes de mayo y junio donde está el problema, porque si no ahí vamos a tener no solo focalizado los brotes, sino que los vamos a tener casi a nivel nacional. Bueno, tenemos problemas con eso del dengue, pero
hay informes que hay brotes de sarampión y también que hay problemas con las paperas. No hay ningún brote de sarampión, más sí de paperas. Y bueno, la epidemióloga del país puede hablar mejor de ese dato. Sí, le digo porque aquí en producción alguien me pasó un dato que busquen el periódico ahí, que hoy en uno de los rotativos capitalinos aparece de que hay problemas de sarampión. Pero no en el país. Hay problemas de sarampión en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, hay brotes. Eso nos lleva a nosotros a deducir que tenemos que reforzar la vacunación en el país para evitar que la enfermedad reingrese al país. Honduras es uno de los países en el mundo que tiene uno de los mejores sistemas de vacunación. Es un programa muy reconocido y la población se puede considerar que tiene un buen nivel de protección. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y tenemos que mantener las coberturas por lo menos al 95% en todos los rincones de la población hondureña. Esto es algo muy importante. Hablábamos anteriormente en algún otro programa sobre este tema. Para evitar que reingrese el sarampión al país, tenemos que mantener las coberturas de vacunación en los buenos niveles en los que se tienen en este momento. Sin embargo, paperas sí hay un brote que tiene ya todo el año pasado y que ahora se mantiene en el país, y de eso la epidemióloga podría... Sé que me dio una duda. ¿La gente puede morir por paperas? No. Sí puede, como se llama, no morir, sino que puede llegar a tener alguna complicación, pero ese es mínimo el riesgo de llegar a desarrollar un problema tal vez de encefalitis, pero es el 0.0001 que le podría decir. Ahora, en cuanto a lo de sarampión, Honduras ahorita con todo el problema de paperas que ha habido el año pasado, que hemos tenido ese brote, se ha estado vacunando a toda la población con SRP, y entre ese SRP va para el sarampión. Entonces es una ventaja que tiene la población en este momento porque ya está vacunada, inclusive aquellas personas que no lo habían tenido en el momento cuando, según el esquema de vacunación que tiene el país en nuestro país. Pero en cuanto a las paperas, sí podemos decirle que todavía continuamos con un aumento de casos, aunque no como el año anterior, porque el año anterior sobre todo comenzó a nivel de las maquilas en la zona norte. Recordemos que es una población que pasa todo el tiempo ahí, como podríamos decir, como hacinada, y posteriormente salió hacia parte de los militares. Como decía Piedad, perdone, doctora, ahí está Honduras en alerta por un brote de sarampión, como ella decía, en los Estados Unidos. Sí. Nosotros, todas estas alertas que tenemos, que nos hace llegar OPS y la Organización Mundial de la Salud, nos hace que nos estemos preparando, pero siempre el programa de inmunizaciones está pendiente. Cada caso sospechoso, inmediatamente se va a hacer la investigación respectiva. En menos de 48 horas se tiene que haber tomado también una muestra de sangre, y esta misma es la llevada al laboratorio para ser procesada, para que a ver si nos sale positivo o negativo. Por el momento no tenemos ningún caso confirmado. El laboratorio nos ha reconfirmado, por decirlo así, de que no tenemos ningún caso de sarampión. Sí estamos con las medidas de prevención, sobre todo en los puntos de entrada también, y como mencioné anteriormente, el Reglamento Sanitario Internacional nos obliga a que nosotros tenemos que tener esas alertas a nivel de los puntos de entrada al país. Doctor Araujo. Sí, un caso reportado de sarampión en un país que lo ha tenido erradicado durante años es una epidemia, realmente. Y nosotros no quisiéramos tener ya nada de sarampión. Son de esas enfermedades mortales que realmente provocan mucho daño a la salud. Lamentablemente Estados Unidos es un país, lamentablemente la inmigración también de tantas millones de personas de todo el mundo que migran hacia ese país, y de repente pues recordemos que hay países en África, en África hay muchas todavía enfermedades que están presentes y que se han erradicado en el resto de países del mundo. Sin embargo, el problema del sarampión sí es un problema sanitario grave, que yo creo que ningún país que ha trabajado tanto en su erradicación quisiera volverlo a tener. Causa una alta tasa de mortalidad y de complicaciones
sobre todo en los niños, que son los más vulnerables a poderla presentar. Y como bien lo decía la doctora Huerta, Honduras se ha caracterizado por tener un programa ampliado de inmunización muy bueno, con coberturas arriba del 90%, bueno, entre el 97 y el 100% en la mayoría de las vacunas. Y eso pues nos alienta a decir que estamos en alerta, claro, estamos en alerta si Estados Unidos lo ha tenido, y Estados Unidos es un parámetro mundial de enfermedades. Cuando Estados Unidos dio la alerta de otras enfermedades, rapidito el resto de los países del continente americano ya la tenían, así como en Brasil con el Zika, con la aparición del Zika, que fue también una bomba, por decirlo. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es no prestar atención a esa alerta sanitaria que ha dado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con esta enfermedad. Sí, don Marcelo Farfán en Comayagua. Don Marcelo, buenos días. Buenos días, gracias Canal 11 de siempre porque se lucen abriéndole el canal al pueblo, la voz. Y yo quiero hacer una pregunta referente al tema. Fíjense que hace algunos años ya han desaparecido las fumigaciones en los barrios y colonias de Tegucigalpa. Cuando estaba esta muchacha Araujo, me acuerdo que todavía habían. Yo sé que Honduras está en quiebra, ¿verdad? Pero esas acciones, si bien es cierto, no erradicaban los zancudos, vieran cómo contribuían en todas las casas. No sé qué está pasando porque yo veo que los amables y honorables diputados todos tenían proyectos de fumigación, pero como que se les olvidó a los de Tegucigalpa hacer esas nobles acciones que por lo menos las vemos, las sentimos y decimos, vaya, todos los elefantes del gobierno hacen algo, ¿va? Porque sabemos que Honduras hay gente buena como ustedes con buenas intenciones, pero el pueblo no solo mira aire y escucha palabras que se las lleva el vapor. Y en conclusión, otro punto que les quería recomendar es que en todos los barrios y colonias hay gente que tiene un montón de casas abandonadas porque no se las alquilan, etcétera. Entonces nosotros los ciudadanos tomamos todas las acciones ahí de aseo, etcétera, de abatización, les permitimos a los muchachos ahí cuando cada cambio de papa se asoman para regalarnos esas cositas que le ponemos a las pilas. Pero ¿qué sucede? Yo sé que es difícil para ustedes controlar, pero tal vez el vecino tiene la casa abandonada y como a ellos no los pican los zancudos, entonces ¿de qué nos sirve a nosotros? Las primeras acciones y bajar todas las oraciones para que no nos piquen los zancudos, y esas casas deberían de irlas a visitar y ponerles una amable multa, como esa que pone tránsito para que los aviven y los despierten. Muchas gracias, Raúl. Usted siempre un aplauso porque usted le permite la voz al hondureño de a pie. Y cuando nos toque votar por usted, ni lo dude. Muchas gracias. Gracias, don Marcelo, por su participación. ¿Comentarios sobre lo que ha dicho Marcelo Farfán? Bueno, ya lo habíamos comentado antes, realmente la fumigación es una acción complementaria a un abordaje comunitario mucho más amplio, que requiere de un trabajo fuerte por parte de las familias y de las comunidades, de los centros de trabajo. Don Marcelo, yo creo que definitivamente la fumigación le da a la gente la percepción de que se está haciendo algo por medio de las autoridades para abordar la problemática, y es muy correcto lo que usted dice. Independientemente de que solamente sea un aspecto complementario, no se debe de bajar la guardia tampoco en ese sentido, y ese trabajo se tiene que hacer con las autoridades locales, unidas de la mano con los otros sectores, con salud, a través de la mesa intersectorial, y con la comunidad. La comunidad, no vamos a dejar de decir que tiene una gran responsabilidad en reducir los criaderos de mosquitos. Así es que ayúdenos usted, ayúdenos en su comunidad, con su familia, y ayudémonos una mano todos, porque realmente a cualquiera de nosotros nos puede picar un mosquito, darnos cualquiera de estas enfermedades arbovirales. Yo voy a aprovechar para complementar un poco la información sobre los 4 tipos de dengue que existen. Realmente, si nos da un tipo de dengue, nos pueden dar los otros 3 al tiempo en diferentes años. Esto es algo muy importante. No quiere decir que porque ya padecí la enfermedad de dengue, ya no voy a volverme a enfermar de eso, ¿no? Los 4 tipos de dengue pueden darle a una misma persona, como lo decía antes. Y como lo decía la doctora Araujo, cada vez puede ir aumentando el nivel de gravedad. Doctora. Lo que quiero mencionarle al ciudadano que habló es que esas casas que están deshabitadas, que estaban mencionando, y tiene toda la razón,
ahí no podemos nosotros ingresar, pero sí puede hacer la denuncia a nivel de la municipalidad. Lo que es acá en Tegucigalpa, la municipalidad está trabajando conjuntamente con la región metropolitana del Distrito Central, cuyas oficinas están ubicadas en el segundo piso del establecimiento de salud Alonso Suazo, para que pueda abocarse ahí y COGEMA denunciar esas viviendas para poder ser intervenidas a través de la municipalidad. Repetimos nuevamente, las medidas de prevención son importantes. Como epidemióloga le menciono que el 80% podría decirse la responsabilidad de esta enfermedad está en manos de nosotros, la población, y el otro 20% que nos correspondería al sistema de salud en el hecho de atender a aquellas personas que sí han adquirido la enfermedad. En cuanto a dengue, que se puede manejar en los establecimientos de salud de forma ambulatoria, y con dengue hemorrágico, que es a nivel de los hospitales. Pero en manos de nosotros, como lo dice la licenciada Piedad y la doctora Araujo, que lo ha estado repitiendo constantemente, somos nosotros mantener nuestra vivienda. Cada quien es responsable de su vivienda, de mantenerla limpia y quitar todos aquellos recipientes que puedan ser criaderos de zancudo. Sí, ¿está preparado el gobierno de Honduras para atender todas estas enfermedades? Podría decirle que en cuanto a estas enfermedades de arbovirosis, estamos preparándonos, estamos con todas las iniciativas, con todas las, podríamos decirles, con todos los organismos o agencias externas que también están apoyando. Como bien lo mencionaron, nosotros por sí sola, la Secretaría no puede hacerlo sola, sino que es con el acompañamiento de todos estos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Save the Children, SAT, que es un organismo de USAID, tenemos además Global Community, que ellos trabajan a nivel de la comunidad con voluntarios. Entonces, es ahí donde este voluntariado son los que se mueven a nivel de estas comunidades que hablábamos anteriormente, que son de alta inseguridad, entonces apoyan al personal de salud para que puedan hacer esas visitas intradomiciliar. Sí, bueno, aquí hay un factor, hay muchos otros factores que son profundos. Tenemos que hablar de los determinantes sociales de la salud, tenemos que hablar del abastecimiento adecuado de agua en todo el país, tenemos que hablar del saneamiento ambiental en todo el país, tenemos que hablar del abordaje de los desechos en las comunidades, de la limpieza de los arroyos, de la limpieza de los ríos. O sea, hay muchos otros factores que tienen que ver y que es realmente una responsabilidad gubernamental el mejorar en esas coberturas del abastecimiento de los servicios públicos básicos en el país para poder hablar realmente de una reducción mucho más considerable de lo que son este tipo de padecimientos por mosquitos. Y por otro lado, bueno, no podemos olvidar que Honduras es un país con una vegetación frondosa, que es un país que tiene zonas con mucha humedad, por lo tanto, tampoco es que vamos a desaparecer los vectores, los mosquitos van a estar siempre. Sin embargo, podemos hacer mucho trabajo para mantenerlos alejados de las viviendas. Bien, una pausa, continuamos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. No solo es el seguro, es más salud pública. Bien. ¿Cómo va a cambiar usted que está en eso de la Comisión de Salud? ¿Cómo va a ser un mejor Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo van a hacer compras honestas? Ya le voy a preguntar a la doctora Araujo, que sabe de eso. ¿Cómo? Es cierto, tiene que haber un cambio. El hospital escuela para que haya medicinas, que no esperen que le digan a la persona, venga en 2 años, ya se murió. ¿Cómo van a mejorar eso? Sí, bueno, como... No es fácil lo que tienen por enfrente.
No, es muy complicado, don Raúl. Realmente la Comisión para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, del que la OPS es parte como un miembro observador y como asesor técnico, hemos estado analizando la problemática de esos diversos aspectos que usted ha mencionado, lo que es la infraestructura que hay en salud, la distribución de medicamentos, el abastecimiento, la buena atención de las personas, una atención puntual, a tiempo, con calidad, los recursos humanos que hay disponibles para la salud, en fin. Hemos estado analizando todo eso. Es una problemática muy compleja que viene de mucho tiempo atrás y va a tomar tiempo el resolver o mejorar la situación. Y realmente cuando usted habla de cómo, la única manera es cuando hay un compromiso de todos, cuando hay un compromiso al más alto nivel de los legisladores, del Ejecutivo, por supuesto del Ministerio de Salud, que es el rector de salud en el país. Y desde la perspectiva de la comisión, en donde hay estos diversos representantes de la sociedad civil, que con la OPS y con la Secretaría de Salud estamos trabajando en esto, pues hemos estado haciendo el análisis y realmente pues hay que hacer cambios profundos, ¿no? Hay que hablar de cuál es el financiamiento que se está dando a salud, cómo está organizado el Sistema Nacional de Salud, que va mucho más allá de la Secretaría de Salud, cuántos recursos humanos hay disponibles por zona geográfica, donde están los núcleos poblacionales, qué tipo de infraestructura médica hay y si esta es suficiente y está abastecida de la manera adecuada para atender a salud, entre otros aspectos que se están analizando. De hecho, en 2 semanas tendremos una reunión estratégica en la que habremos de analizar y definir algunas acciones inmediatas ya desde la perspectiva estratégica de la transformación. Como usted bien sabe, la comisión se estableció formalmente en agosto del año pasado y esa parte del año se nos fue realmente en estar analizando, encontrando la información suficiente para determinar cuál es el problema, dónde le duele a salud y por otro lado atendiendo las cosas urgentes, las cosas inmediatas. Hubo brotes epidémicos, hubo escasez de medicamentos, hubo la crisis del hospital escuela, en fin, ese día a día, esa inmediatez de las cosas urgentes ha ido retrasando un poco lo que es el trabajo estratégico de la comisión, que esperamos ahora con la nueva ministra, que está muy enfocada a tratar de resolver esas cosas urgentes, que podamos avanzar un poco más en la transformación este año. Sí, voy con Leila Martínez, ella está desde la colonia Centroamérica, acá en Comayagüela. Leila, buenos días. Aló, buen día, licenciado. Fíjese que he estado esperando esta oportunidad para decir algo. Va a parecer un poco grotesco, pero la verdad es que el Ministerio Público es muy pobre en la actitud que tienen acerca de las enfermedades que se dan en el país. Mire, uno de los problemas de los zancudos, ¿qué sucede? La gente no tiene la conciencia. Realmente es nuestra responsabilidad como pueblo velar por la salud de nosotros. Mire, la gente solo sabe decir nosotros los pobres. Sí, somos pobres porque no nos cuidamos. Donde yo vivo, mire, hay unos charcos, la gente le vale. Yo digo que deberían de multar a esta gente que provoca estos problemas, porque ¿qué es lo que sucede? La situación en el país está tan difícil, pero hay que gastar en medicamentos. El hospital no tiene nada para el pueblo. Entonces deberíamos de cuidarnos, entonces de hacer una conciencia y de multar, creo yo, Raúl, porque el hondureño, si no le presionan, no hace nada bueno para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Pero otra cosa que quiero decir, mire, esas formas de fumigar, eso es fatal para el organismo. Después de que hacen esas fumigaciones para disque matar el zancudo, que no es más que combustible quemado, usted va a ver que el hospital se llena de problemas respiratorios. Otra cosa que he estado esperando, mire, yo soy alérgica, pero a una cantidad de cosas, pero estoy hablándole de una alergia que puede llevarme a un choque anafiláctico,
porque soy alérgica a la vainilla. El Ministerio Público de Salud, no viene, controla, a ver, así como hay para los celíacos, que no dejen de usar tanta vainilla. Miren, mucha gente muere a consecuencia de estas alergias porque ignora cómo está su organismo. ¿Por qué la vainilla es productora de alergias? Porque el componente químico de la vainilla es el ácido salicílico. Entonces las personas que son alérgicas a la aspirina somos alérgicas a todas estas cosas. Esas cositas que ponen en los buses, mire, el Ministerio de Salud debería de velar hasta por la salud emocional, cuando en esos buses ponen unas músicas que le compete al Ministerio de Salud, pero aquí venden todo y no les importa, como dijo un doctor, venden las pistolas y matan, y tiene razón. Ustedes deberían de velar también por la salud emocional, la música, esos pinitos, esas cosas tóxicas que son neurotóxicas, dicen los neurólogos, esos olores, esas cosas, deberían de velar un poco más por la salud, no solamente concentrarse en un solo tema. El problema de la nación es grave, grande también. Les agradezco por su atención y ojalá que Dios les dé sabiduría para que tomen decisiones mejores para mejorar tanto la vida de todos nosotros como la de ustedes mismos, ¿verdad? Gracias. Gracias a Leila Martínez desde la Colonia Centroamérica. Yo en 3 personas como ellas sí creo. Ojalá que cambie el sistema de salud, que cambie el sistema de compras, que piensen en el pueblo, que en los hospitales haya medicinas, que en vez de invertir en cosas que no van a beneficiar a Honduras, inviertan en ese hospital escuela, inviertan en el Mario Catarino Rivas, en los hospitales que se necesitan en el país. Comentario, doctora, sobre lo que dijo ella. En ese aspecto nosotros estamos también trabajando en la parte de inocuidad de los alimentos y de los medicamentos. Entonces es una área nueva donde estamos interviniendo. En estos momentos hemos tenido varias reuniones con expertos para poder determinar cuáles son las sustancias, como mencionó bien ella, lo que son las cremas, algunos alimentos que contienen cierto tipo de ingredientes para poder detectar cuáles son realmente los que son dañinos a la salud. Pero ese es un campo en el que vamos comenzando. Aquí nosotros necesitamos tener laboratorios especiales para poder hacer esa detección. La Secretaría como tal no lo tiene, por lo tanto nosotros tenemos que recurrir a otros laboratorios donde implica para poder hacer esos estudios tener que pagar. En el cual nosotros, pues ahí como Secretaría de Salud, sí no tenemos como unidad de vigilancia de la salud, que es la que se encarga de estar pendiente de estos componentes en cada uno de los medicamentos y alimentos. No contamos con la parte financiera como para estar pagando estos tipos de problemas que hay a nivel de ciertas sustancias químicas que hay. Entonces, estamos comenzando. Nos va a llevar un poquito de tiempo, porque recuerden que pagar un laboratorio especial para esto es caro y la Secretaría de Salud no tiene ese tipo de laboratorios, desgraciadamente, ¿verdad? Doctora Arau. Sí, lo que mencionó la persona que hizo la llamada, y fíjese que es interesante porque ella maneja un montón de términos médicos. O sea, es una persona que conoce muchas cosas. Sí. Se notó. No, sí, claro. Es una persona que sí está muy bien preparada, sobre todo en esos aspectos. Y lo que dice la doctora Edith es cierto. O sea, si ya quisiéramos también prevenir en ese sentido en cuanto a los alimentos que consumimos, pues ya es otro campo de la salud que es grande, o sea, no es pequeño. La Secretaría de Salud lo único que ha llegado es a registrar. Bueno, ahora ya ni eso, lo hace otra dependencia, el registro sanitario. Entonces sí, pareciera que estuviéramos todavía en pañales en cuanto a ese tema específico. Y hay muchas personas que son alérgicas, como bien lo mencionaba ella, no solo a la vainilla, sino que al gluten. ¿Y qué es lo que no tiene gluten? Todo. O sea, en países industrializados ya usted ya sabe qué alimento tiene y cuál no, porque provoca tantos problemas en el organismo que las personas tienen que eliminar de su dieta lo que es el gluten. Pero bueno, lo importante es que se vaya trabajando en eso, y aquí está quien más que la representante de la Organización Panamericana de la Salud, que siempre ha estado unido con la Secretaría de Salud, adelantándose también a temas de relevancia. Sí, ¿qué experiencias de las campañas pasadas que se han hecho para prevenir todas estas enfermedades sirven y cuáles han sido las más efectivas?
Bueno, las más efectivas son las de prevención, como lo hemos estado repitiendo durante todos estos minutos que hemos estado en este programa, las medidas de prevención. Lo que es la fumigación no es eficaz en todos los municipios que tengan problemas de dengue. Unos depende del nivel del mar en donde estén ubicados, otro tiene que ver con la superficie o la parte geográfica, lo que la fumigación puede ser muy buena en San Pedro Sula, Tegucigalpa no lo es. Entonces son cosas que nos han ido enseñando y no irlo haciendo. ¿Por qué la fumigación? Que la gente tanto insiste en esto. Digamos, San Pedro Sula, creo que para la época en que la doctora Araujo se invirtió en avionetas que fumigaran, que dio efecto No fui yo. Fue el ministro. Ah, bueno, el ministro. Entonces, ¿Y qué hicieron más avionetas? Regaron insecticidas, pero a nivel de San Pedro Sula, claro, como es plano, podían andar las avionetas bajas, cosa que no sirvió en Tegucigalpa. No fue en San Pedro Sula, fue aquí en el Distrito Central. El problema, doctora, está que el dengue ha sido un problema no solo de salud, tiene una connotación política enorme. Si no, en el pasado quitaban a ministros y no sé cuánta gente cuando había una epidemia en un país. Los políticos, ya me acordé, no voy a mencionar nombres porque uno es amigo mío, agarraban eso y iban a fumigar para ver si así conseguían votos. Pero conseguían votos. ¿Verdad? Sí conseguían. Pero cuénteme las avionetas y eso. No, mire. ¿Quién fue la gran idea de la avioneta? En ese momento era un momento crítico. O sea, de las epidemias que me tocó manejar a mí, yo le puedo decir que la del 2010, cuando a mí me llamaron, ya estaba la epidemia instalada. Ya no había para dónde, o sea, solo controlarla en un determinado tiempo para que no hubieran más muertes, porque es la epidemia que más defunciones dejó, que más morbilidad dejó de todas las que han habido en el país. No, era un momento crítico donde había una presión no solo nacional, sino que internacional para poder controlar esa epidemia el 2010. Y dentro de esos, pues usted sabe que hay siempre sugerencias de personas del extranjero que mira, que aplica esto, que hace esto. Cuando nosotros le dijimos al ministro de ese entonces que no creíamos que era necesario ese tipo de fumigaciones, porque cuando usted mide la velocidad con que va la aeronave, la distancia que puede bajar, porque nosotros estamos llenos de árboles, y al final lo que va a quedar del insecticida a donde están los depósitos o donde están los adultos, los mosquitos adultos, que es para los mosquitos adultos, pues es mínima. Y nosotros hicimos el estudio, pues. Tiraron la avioneta, pusimos las trampas con los mosquitos y vimos la mortalidad solo fue del 40%, no fue del 100%. ¿Y cuánto costaba la avioneta? Curiosidad. No sé. Bueno, a mí me gustaría retomar su pregunta. ¿Cuáles son las campañas que hacen mejor efecto o que pueden causar un mejor resultado? Definitivamente es la promoción de la salud, don Raúl, la comunicación social adecuada, el involucramiento de todos los sectores de la población para lo que ya hemos mencionado bastante durante la mañana, reducir los criaderos y la proliferación de mosquitos. Y en esta responsabilidad compartida, ustedes, los medios de comunicación, tienen una parte muy importante que jugar, porque en un solo mensaje pueden llegar a cuántos miles de personas en un minuto de información. Información que darlo directamente de voz a voz o en reuniones cuesta muchísimo tiempo y dinero, o la exposición que puede tener un cartel, a cuántas personas puede llegar a ese cartel. Sin embargo, la comunicación a través de los medios de comunicación, un mensaje efectivo en donde se diga, mire, limpie su casa, elimine los receptorios de agua, 3 palabritas en 30 segundos y esa labor estaría mucho, mucho más efectiva. Pero hay un problema. La Secretaría de Salud nunca ha tenido presupuesto para campañas masivas. Claro. Si no es porque los medios de comunicación ayudan a la prevención como empresas socialmente responsables, o sea, pare de contar. Claro. Mire este foro, lo importante, en el tiempo en que está
adelantándose a los acontecimientos que pudieran suceder. Desde el 2010 hasta la fecha hemos arrastrado cualquier cantidad de personas que son susceptibles a poder desarrollar las manifestaciones hemorrágicas. Y ve, en uno de estos años no se nos revierta, que ya no tengamos tantas personas con dengue con manifestaciones leves y que nos vengan las manifestaciones graves. De hecho, el año pasado estamos en eso. ¿Qué fue? Creo que fue más de 7,000 casos que se presentaron. Más de 1,000 fueron de dengue grave. Y eso no es lo normal. Eso es un porcentaje muy grave, muy alarmante. Estamos como a la víspera, estamos a la espera de que se presenten esas complicaciones. Sí. Porque ya desde el 2010 a la fecha tenemos miles de personas que han sido ya infectadas con algún serotipo del virus del dengue y que en algún momento van a desarrollar las manifestaciones graves. Solo la última semana del mes de diciembre terminamos con 118, solo en esa semana 118 y eso no es casos normal. de dengue grave. En diciembre. Y eso es atípico. Cuando no se miraba en diciembre, enero y febrero, eran meses que por el mismo clima que se tenía a nivel del todo el país contribuía pues, a bajar y posteriormente comenzaba ya con la zona caliente. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o el antepasado que el dengue pegó más? Que yo me acuerdo que en la noche yo decía... El año pasado. Decía yo, pongan atención que el dengue mata, decía yo, para que la gente pusiera atención realmente de que el dengue lo mata a uno. Pues. Por ejemplo, la gente que la está viendo dentro y fuera del país, los hondureños que la ven, ¿qué deben hacer para luchar que el dengue no llegue a sus casas ni a ellos ni a la familia de uno? Bueno, lo hemos estado mencionando, la licenciada Piedad lo acaba de mencionar ahorita, todos estos determinantes sociales, la población, los medios. Aquí estoy viendo a la persona que los días lunes está con nosotros en la Secretaría de Salud y yo les he mencionado en lo mismo que decía la licenciada Piedad, los medios que nos contribuyen mucho a estar difundiendo estas medidas de prevención. Le voy a decir algo sobre lo que decía la doctora Araujo. Yo dirigí muchos años la estación de radio HRN y de gratis se hace eso. Y uno hace promociones diciendo el Zika. Por eso hablaba yo de la corresponsabilidad, pero hay que organizarlo, hay que hacer el porque plan. Es cierto, presupuesto no tiene, y ella no creo que tenga ningún presupuesto para eso. Cuando él estaba en esa radio que dice... ¿En HRN? Sí, claro, en HRN. No iba a hacer propaganda, no sabía. No hay problema. Bueno, entonces a nosotros nos pusieron 3 o 4 periodistas donde nos acompañaban todas las mañanas a las 6 de la mañana en el barrio y la colonia que íbamos a estar. Y entonces con esos periodistas revisábamos 3 o 4 y los pasaban directo y entrevistaban a las personas. Fue una campaña bastante efectiva de comunicación porque estábamos en el lugar de los hechos, en el momento oportuno y con las personas reales. Entonces, eso sí funciona. Pero fíjese que ahorita, siguiendo en eso, al menos Canal 11 y otros canales han estado con esa parte y dando énfasis en las medidas de prevención y eso nos han estado, me gusta porque no se han enfocado tanto así en la enfermedad, sino que han estado dando énfasis en las medidas de prevención, que es en donde nosotros debemos de, tanto para la población en sí, va a gastar menos dinero. Es más barato tener limpio nuestra casa, los alrededores, que enfermarse. Ya con solo una acetaminofén, ¿cuánto es lo que tiene de precio? Luego el hecho de trasladarse a un establecimiento de salud con solo el traslado, el vehículo, el transporte, todo eso ya implica un costo. La ambulancia cuesta $2,000. Bueno, si logra tenerlo, pues. Sí. Pero si no, hay que ver el costo del bolsillo de la población. Entonces, eso es muy importante, la ayuda que ustedes nos han estado dando y por eso mencioné, porque sí, como la licenciada ahí la miro todos los lunes cuando está ahí. Se refiere a Karina Arteaga, la asesora de comunicación de OPS. Que está ahí. También no miro aquí, como se llama, de aquí de Canal 11, la persona también que llega. Hay una persona de Canal 11 que llega también a entrevistar y han estado haciendo mucho énfasis en estas medidas de prevención. Entonces, ustedes juegan un rol muy importante en esta parte y nosotros les agradecemos porque realmente si pusiéramos nosotros a pagar todos esos espacios que ustedes nos están dando, imagínense ahorita el tiempo que tenemos, no podemos hacerlo, realmente. Bien, hemos llegado al final. Conclusiones, doctora Araujo. Bueno, decirle a la población que estas enfermedades no son fáciles realmente de controlarlas, podemos prevenirlas, diciéndole a la población qué es lo que tiene que hacer.
pero está en nuestras manos realmente hacer el 80% de lo que nos corresponde. Es decir, en nuestras viviendas revisar las pilas, los barriles, las cisternas, los floreros, todo lo que pueda contener agua. El mosquito es un mosquito de agua limpia, pero tenemos la especie Aedes, tiene el Aedes albopictus y el Aedes aegypti. El Aedes albopictus también se desarrolla en aguas sucias, por decirlo así, y que no les asombre que del alcantarillado les va a salir un mosquito, porque ellos también pueden reproducirse ahí, y esa es de las partes que no tenemos control, porque nunca hemos intervenido los alcantarillados, por decir de alguna forma. Estas son enfermedades que, si bien es cierto, algunas veces se presentan leves, en el caso del dengue y en el Zika las complicaciones son mucho más peligrosas, así que decirle a la población que estamos a tiempo de poder prevenir una epidemia de mayor magnitud de la que ya vimos en el pasado, y que pongamos de nuestra parte para poder apoyar todas las acciones que hace la Secretaría de Salud. Gracias, doctora. Es un gusto. De las buenas ministras que han pasado ahí por Salud Pública, Edith Rodríguez, ¿qué me dice, doctor? Bueno, lo mismo, hacer énfasis en esas medidas de prevención y no solamente dirigirnos a la vivienda en sí de cada uno de los pobladores, sino que también las municipalidades. Mantener los estanques de agua, deben de tener esa limpieza que estamos mencionando, porque a veces en las viviendas sí tienen limpias sus solares y todo, pero a veces hemos encontrado larvas y por lo tanto a lo que es las municipalidades recomendamos lo mismo, que tengan ellos los encargados del abastecimiento de agua a estos lugares, darle las medidas de prevención con limpieza de esos recipientes. Gracias, doctor. Ha sido un gusto. Vamos a cerrar con Piedad Huerta, que es la representante de la OEPS. Por cierto, la felicito por el trabajo que hace y la voluntad que tiene de apoyar el sector salud en Honduras. Gracias, don Raúl. Realmente mi comentario final sería reiterar la corresponsabilidad que tenemos todos para disminuir, reducir al máximo posible esta epidemia que tenemos de dengue en el país. Hay que trabajar de manera conjunta, en donde yo en mi casa haga lo necesario, en la comunidad, en la escuela, en el centro de trabajo. El alcalde es es una persona muy importante en este círculo ambiental para poder reducir la enfermedad y sobre todo, por supuesto, también el sector de la salud. Pero los medios de comunicación que nos ayudan mucho, pues bueno, podríamos tomar un poquito más del tiempo de ustedes para ayudarnos a transmitir estos mensajes positivos de promoción de la salud a la comunidad, para recordarnos constantemente lo que tenemos que hacer. Recordémosle a la gente, doctora, el dengue mata, ¿verdad? Se muere la gente si no se pone atención. Exactamente, sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a ese zancudo, entonces que sí nos puede matar. Bien, gracias a mis tres invitadas de esta mañana, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Recuerde, ponga atención, el dengue mata, se muere uno por el dengue. ¿Cuántos muertos en Honduras por el dengue ya? Mire, en lo que va de estas 3 semanas tenemos reportados 2 casos. Pero el año pasado terminamos con 5 casos certificados por la comisión que tenemos, pero quedaron otros pendientes porque la comisión se reúne cuando ya tenemos un número de casos para poder revisar, porque son con expertos que se hace esta certificación. ¿Cuántos muertos en los últimos años, doctora? Yo creo que con estos 2 que iniciamos ya podremos decir que estamos en alerta. Claro, por supuesto. Bien. Dios primero, la gente tome conciencia de esto. Gracias por su atención. Siga con nosotros en Canal 11. Buen día.